Sean bienvenidos a su espacio Horizonte Sigma, donde nos encanta explorar las fronteras del conocimiento de todas las épocas de la civilización humana. En este episodio hablaremos de historia medieval, un tema fascinante sobre la Orden de los Caballeros Templarios. La historia de la época medieval tiende a perderse un poco dentro de la tiniebla del tiempo, y sucede que de acuerdo a la versión de cada historiador, pues así encontraremos en diversas fuentes diversas opiniones y diversas descripciones. Hoy trataremos de consolidar brevemente lo fundamental y lo fascinante de la historia de la Orden del Temple, que hasta el día de hoy deja todavía mucho de qué hablar. Esta fascinante historia da inicio en 1118 de la mano de Hugo de Payens como fundador y el rey Balduino II, quien le da el visto bueno a la fundación de la Orden de los Caballeros Templarios. Al inicio eran solamente 8 personas, todos eran parientes de sangre o estaban unidos entre sí a través del parentesco matrimonial. El espacio que tenían los Caballeros Templarios al inicio de toda su historia fue en los establos del templo del rey Salomón, conocido como el primer templo construido alrededor del año 957 a.C. y que posteriormente fue saqueado y destruido por el rey Nabucodonosor cuando hizo la primera deportación de judíos a Babilonia. Regresando al tema, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón fue fundada oficialmente en 1119, tras la Primera Cruzada, por un grupo de caballeros liderados por Hugo de Payens. Y, por supuesto, con la bendición del rey Balduino II de Jerusalén. La misión original de esta orden era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa tras la conquista de Jerusalén. Muy notoriamente, la naturaleza de los caballeros templarios era incluir una doble vocación, la vocación de monje contemplativo que les hacía estudiar la Biblia y rezar, utilizando la forma más antigua que tiene de oración la iglesia, que son la liturgia de las horas. La liturgia de las horas incluye 7 horas canónicas, los cuales se las ingeniaban para rezar y a la vez realizar un entrenamiento militar que los convertiría en una de las fuerzas más letales y efectivas de la Edad Media. Dada su doble naturaleza como monjes y guerreros, la Orden del Temple fue legitimada y predicada como tal por San Bernardo de Claraval, un insigne predicador medieval que cada vez que necesitaba reclutar individuos para engrosar las fuerzas cristianas, simplemente se dedicaba a predicar por pueblos y ciudades, llevando tras de sí una cantidad innumerable de varones dispuestos a ir a la Santa Guerra para defender las posiciones de la cristiandad. Pero a pesar de la pobreza individual a la cual ellos debían someterse, como institución habían amasado una fortuna inmensa a lo largo de toda Europa, castillos, tierras, una enorme e imbatible flota de diversos barcos con los cuales ellos realizaban actividades de patrullaje, de comercio y de traslado de sus tropas. Esta formidable flota marítima tenía su base en el puerto de La Rochelle, en Francia, y generó una cantidad inmensa de leyendas. Muchos de ellos son mencionados en viajes fantásticos donde regresaban con grandes cantidades de plata, lo cual ha llegado a formular la hipótesis de que posiblemente la flota templaria logró llegar a América entablando amistad con los nativos locales y enseñándoles ciertas técnicas de cultivo y construcción, a su vez siendo bienvenidos por los nativos
quienes les mostraron dónde se encontraban las minas principales de plata, pudiendo llevar grandes cantidades de este material hacia Europa, y lo que explicaría el financiamiento que parecía ser inagotable de todos sus proyectos. Desde luego, todas esas leyendas son especulaciones y no están aceptadas ni comprobadas por la historia general. Y a pesar de que existen muchas leyendas y se han encontrado artefactos que podrían tomarse como una indicación vaga del contacto de una civilización europea, quizás 200 años antes de la llegada de Colón a nuestro continente, pues esto no se ha logrado demostrar de manera científica, pero voy a presentar algunos pequeños detalles que han hecho pensar a algunas personas de que sí, los templarios estuvieron en América por lo menos de 100 a 200 años antes de Colón. Entre estos artefactos tenemos petroglifos que se encontraron en el valle del Mississippi, en Nueva Escocia, en Nueva Inglaterra y regiones afines, que presentan símbolos templarios y algunos caracteres del alfabeto europeo. Por tal razón, hay personas que han formulado la teoría de que los templarios se encontraron en estas tierras en periodos muy anteriores a Colón, quizá hasta 2 siglos antes. Otra situación muy curiosa son las esculturas en la capilla Rosslyn, que pertenece a la familia Sinclair en Escocia. Principalmente tenemos que referirnos acá a los viajes de Henry Sinclair, supuestamente alrededor del año 1398, casi 100 años antes de la llegada de Colón. Y en esta capilla se encuentran esculpidas mazorcas de maíz, algunas plantas de cactus y otras formas botánicas que son similares a las que se encuentran en las regiones de América. También apreciamos la torre de Newport en Rhode Island, una estructura de piedra circular que algunos afirman que fue construida por templarios o sus herederos, pero los historiadores lo atribuyen a los colonos del siglo XVII. Su diseño recuerda, eso sí, estructuras templarias europeas. Otro hallazgo sumamente interesante es la piedra de Kensington en Minnesota, Estados Unidos, descubierta en 1898 y con inscripciones rúnicas que relatan una expedición escandinava de 1362. Algunos creen que se trataba de templarios escandinavos cristianos que viajaron por el interior de América. Tiene símbolos templarios también, como la cruz paté, aunque su autenticidad es debatida. Como ya dijimos, la historia generalmente aceptada no ha podido comprobar que estos hallazgos estén relacionados de manera directa con visitas de la Orden del Temple a nuestro continente. Dentro de las muchas cosas que se dicen de la Orden del Temple es que también custodiaban tesoros de valor incalculable. Muchos de ellos eran de origen religioso, quizá esotérico probablemente. El más famoso, incluso en las películas, es el Santo Grial, la copa en la que Jesucristo tomó durante la última cena el vino. Pues ninguna de estas cosas se ha podido confirmar a través del tiempo ni de la historia. Otros dicen que también eran guardianes del Arca de la Alianza y otros tesoros de ese nivel. Sin embargo, ¿qué tal si los templarios simplemente estuvieran custodiando algo más importante, que es el corazón del hombre y su conocimiento? ¿Qué tal si simplemente estaban custodiando los valores de la civilización occidental? ¿Qué tal si simplemente estaban custodiando el amor, la entereza, la empatía y todos los valores del cristianismo tradicional? ¿Qué tal si simplemente estaban custodiando nuestro conocimiento, uno de los mayores tesoros que podemos tener? No te lo quedes, compártelo. Compártelo con tus semejantes y comparte tu conocimiento con nosotros.